Buenas. En este video les voy a explicar cómo se grafica una función logarítmica. Bueno, en primer lugar, nuestra función logarítmica es f de x igual a el logaritmo en base 2 de x. Entonces acá nosotros tenemos la tabla de valores para poder calcular y luego poder ubicar los puntos en el gráfico. Lo que hacemos simplemente para buscar los puntos es reemplazar los valores de x en logaritmo en base 2 de x con los valores de x que le asignamos al principio. Entonces, para resolver, nosotros lo que tendríamos que hacer es aplicar la definición. Tenemos logaritmo en base 2 de 1, que es el primer ejemplo. Cuando el argumento es igual a 1, el resultado es 0. Ahora, logaritmo en base 2 de 2. Cuando el argumento y la base son iguales, el resultado es 1. Ahora, logaritmo en base 2 de 4. Esto lo aplicamos a la definición, o bien podemos ver al 4 como un 2 al cuadrado, en donde el argumento, al ser una potencia de la base, el resultado es el exponente del argumento. Entonces, en este caso, podríamos también verlo como 2 elevado a qué número da 4 elevado al cuadrado. Tenemos logaritmo en base 2 de 8, 2 elevado al cubo me da 8. Y después tenemos logaritmo en base 2 de 1 medio. Cuando el argumento es el inverso de la base, el resultado es menos 1. Entonces acá ya tenemos los valores en la tabla para luego poder graficar. Los valores en x serían los del eje x y los valores en donde están logaritmo en base 2 de x serían los valores en el eje y. Y una vez que tenemos los puntos, ahora sí podemos ubicarlos en el gráfico y luego unirlos para formar nuestra función logarítmica. Cuando x es igual a 1 y es igual a 0, es decir que estaría ahí. Cuando x es igual a 2 y es igual a 1. Cuando x es igual a 4 y es igual a 2. Cuando x es igual a 8 y es igual a 3. Aproximadamente por acá. Y cuando x es igual a 1 medio, es decir por acá, y es igual a menos 1. Y así podemos seguir calculando otros puntos, pero con esto alcanza como para hacer nuestra función logarítmica. Entonces, como ya sabíamos, tiene una asíntota en el eje vertical, es decir, en el eje Y, por lo tanto, siempre se va a aproximar, pero nunca lo va a tocar. Más o menos quedaría graficada de esta forma. Y ahí sigue. Esta sería nuestra función f de x. Bien, ahora vamos a determinar el dominio y la imagen. Pero primero lo que nos vamos a fijar si es una función creciente o decreciente. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Siempre los gráficos se interpretan de izquierda a derecha. Viendo esta función, los valores de y aumentan a medida que los de x aumentan, es porque es una función creciente. Bueno, ahora vamos a calcular el dominio y la imagen. El dominio, para todas las funciones logarítmicas, es de los reales positivos. Recordemos, el dominio son todos los valores de x que puede llegar a tomar la función. En este caso, la función abarca desde 0 hasta el más infinito. Por lo tanto, se lo representa así. Bien. Y la imagen son todos los valores que puede tomar y. Y en este caso son todos los reales, porque toma tanto valores negativos como positivos. Entonces esto se representa como menos infinito a más infinito. Bien, ahora lo que vamos a graficar es una función inversa, es decir, vamos a hacer la función exponencial, que sería la inversa de la función logarítmica. Y lo que nosotros deberíamos poder ver es que es justamente el reflejo de esta función logarítmica, pero en los otros ejes. Es decir, que los valores de x se van a encontrar en y los valores de y se van a encontrar en x. Pero para esto vamos a hacer una tabla de valores. Y primero vamos a determinar cuál es nuestra función inversa. Estos datos ahora no sirven. Bueno. Ahora vamos a hacer nuestra función inversa. Si sabemos que la función logarítmica era f de x igual al logaritmo en base 2 de x, y sabemos que la función inversa es una función exponencial,
nosotros lo que primero tenemos que hacer es pasar esto aplicando la definición a una función exponencial. Es decir, por un lado, nosotros tenemos f de x, que es lo mismo que decir y después tenemos logaritmo en base 2 de x. Entonces, aplicando la definición para llegar a una función exponencial, lo que tenemos es la base, es decir, 2, elevado al resultado, que era y, tiene que dar igual al argumento, que es x. Ahora, para hacer la función inversa, lo que vamos a hacer es cambiar los ejes y x. Entonces vamos a tener 2 elevado a la x es igual a y. Y esta va a ser nuestra función exponencial inversa a la logarítmica. Vamos a hacer ahora una tabla de valores para luego poder graficar. Tenemos los valores. Vamos a tomar estos mismos valores que teníamos acá. Tenemos menos 1, 0, 1, 2 y 3. Y ahora vamos a reemplazarlos para poder averiguar cuáles son los valores en y. Los valores de x los vamos a reemplazar acá, es decir, en el exponente. Entonces tenemos 2 elevado a la menos 1 es igual a 1 medio. 2 elevado a la 0 es igual a 1, porque todo número elevado a la 0 da 1. Por otro lado, tenemos 2 elevado a la 1 es igual a 2. 2 elevado al cuadrado es 4 y 2 elevado al cubo es 8. Entonces acá ya tenemos nuestros puntos para poder reemplazar en el gráfico. Cuando x es igual a menos 1, y es igual a 1 medio, es decir que estaría por acá. Cuando x es igual a 0, y es igual a 1, es decir que está la ordenada al origen. Ahora, cuando x es igual a 1, y es igual a 2. Cuando x es igual a 2, y es igual a 4, aproximadamente por acá. Y después, cuando x es igual a 3, y es igual a 8, pero ya estos puntos no están en el gráfico. Entonces ahora lo que vamos a hacer es unir los puntos. Acordémonos que tiene una asíntota en el eje horizontal, por lo tanto se va a aproximar pero nunca lo va a tocar. Y así sería más o menos nuestra función, que la vamos a nombrar g de x. Ahora vamos a determinar si es creciente o decreciente y vamos a ver su dominio y su imagen. Bueno, viendo de izquierda a derecha, los valores de y van aumentando a medida que los valores de x aumentan. Por lo tanto, es una función creciente. Por otro lado, ahora vamos con el dominio y la imagen. El dominio eran todos los valores que podía llegar a tomar x. Y acá podemos ver que toma tanto valores negativos como valores positivos. Por lo tanto, el dominio son todos los reales. Y esto se expresa como menos infinito a más infinito. Y ahora por último vamos con la imagen. La imagen son todos los valores que puede llegar a tomar y. En este caso, en las funciones exponenciales solamente podía tomar o los reales positivos o los reales negativos. Y como podemos ver, nuestra función está en los reales positivos. Y esto lo expresábamos así, del 0 al más infinito. Ahora comparemos las dos funciones. Podemos ver que tenemos esta función que tiene una asíntota vertical y esta otra función tiene una asíntota horizontal. Esa es la primera parte que nos indica que son funciones inversas. Por otro lado, los valores, es decir, pares ordenados de cada una de estas funciones, son exactamente inversos, es decir que en este caso, por ejemplo, tenemos x1 y igual a 0. Es decir que nuestro par ordenado sería 1, 0. Mientras que, si vamos acá, nosotros tenemos x igual a 0 y igual a 1. Es decir que tenemos exactamente el par opuesto. Y eso pasa con todos los valores. Si nos fijamos, estos valores que yo tenía acá en y, los tengo acá en x. Y estos valores que tengo en x acá, estos los tengo en y. Es decir que en la función logarítmica, si yo para buscar la inversa cambio los valores, van a ser exactamente los mismos, nada más que en el otro eje. Por ejemplo, acá, nuestro par ordenado era 1, 0, el de acá. Y acá nuestro par ordenado es 0, 1. Lo mismo pasa con los otros pares ordenados. Es decir que lo único que hace el hecho de que sean funciones inversas es que los puntos son los mismos, solo que sus ejes se invierten. Por otro lado, lo que nos podemos fijar y para ver si realmente son funciones inversas
es fijarnos en la distancia que hay entre ellas y la recta y igual a x. Si nosotros nos fijamos, acá tenemos esta distancia que sería la misma que esta, y lo mismo pasa con todos los otros puntos. Aproximadamente debería ser la misma, solo que acá está en un pizarrón, es distinto graficar, pero siempre es la misma distancia entre cada uno de estos puntos y la recta y igual a x. Y así quedaría graficada una función logarítmica y su función inversa, que es la función exponencial.